Mi papá al ver eso corrió asustado a querer subirse al carro de nuevo. Cuando él se subió, uno de los sujetos con el fusil le golpeó la cara y le rompió esto de aquí, le rompió la parte de la nariz. Mi papá iba botando sangre y las tiraron en medio del rondo donde estábamos todos nosotros. Y se pusieron a orar y a pedir por la vida de mi padre. Entonces podría decirse que a mi papá, quienes lo entregaron, fueron unos ex trabajadores de él. Más por ende, por eso les digo, menos confío yo en la gente. Porque si a mi papá lo entregaron, las personas a las que él les daba de comer, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a las personas que están en Kik y a las personas que están en TikTok. Como ustedes saben, este es mi primer podcast en el cual tenemos un invitado aquí anónimo, que por cierto le vamos a llamar anónimo. Él nos va a contar parte de lo que ha vivido en su vida, ya que él tuvo unos momentos difíciles que pasó él con su familia, en el cual por medio de ese problema surgieron otros problemas más, en el cual él nos va a contar un poco de su vida. Así que pues bienvenido Anónimo. Espero que te sientas bien en este podcast. Gracias por estar aquí ya que sos el primero en apoyarme en este capítulo. Así que nada, te dejo ahí para que nos comentes un poco de tu vida. Yo, primeramente, gracias a vos, Adrián, por el espacio, por darme la oportunidad de poder contar un poco de mi trayecto, de mi pasado, un poco de las cosas que he vivido, ¿verdad? Entonces, saludos a todas las personas que están viendo y disfrutando de este podcast. Espero pues eh, les llame mucho la atención los temas que vamos a tocar hoy y les pueda agradar el contenido que está haciendo el amigo Adrián aquí. Ok, entonces primero la pregunta que yo te tengo, eh, ¿cuál fue el primer episodio eh, malo que vos viviste en tu vida? ¿Cuándo fue y cómo fue? Bueno, eh, buenas noches nuevamente. Eh, el primer episodio podría decirse una de las cosas más feas que he vivido en la vida. eh, creo que podría decirse o llamarse como la peor cosa que me pudo pasar en mi vida. La, la sufrí a los 8 años cuando me secuestraron y mataron a mi papá. Eh, Mi familia consta de 10 personas. Soy el hermano menor de las 10. Bueno, mi familia desciende de unas montañas. Eh, Mi papá, mi mamá y mis dos hermanos mayores eran lo que formaban nuestra familia al principio. Les estoy hablando de por los años 1995, 1996. Mi papá, mi mamá atravesaban una extrema pobreza, donde a veces lo único que tenían para comer era una tortilla con sal, eh, entre 4 personas. Eran de escasos recursos, vivían en una casa de adobe, eh, y la pasaban muy mal. Mi papá hizo el intento de irse hacia los Estados Unidos, de emigrar. Como ven, en los tiempos de antes era pues un poco más difícil eh, lograr llegar hacia ese país. Y pues él estuvo 3 meses intentando llegar allá. Cuando él se fue dejó dos hermanos más, una hermana y otro hermano. Ya la familia constaba de 4 miembros, más mis padres eran 6. Pues mi papá logró llegar a Estados Unidos y empezó a trabajar, a hacer el sustento de la familia. Al él ya estar en una mejor posición económica, mandó a traer a mi hermano mayor. Mi hermano mayor, pues
se fue también. Gracias a Dios, a él le costó menos emigrar hacia Estados Unidos. Fue un movimiento más rápido que el de mi papá, que tardó 3 meses. Sufrieron mucho en ese camino, aguantaron hambre, sed, em, pasaron muchas cosas terribles. A mi Eh, hermano, ajá, Solo antes que continuemos, no sé si, porque ya que nos están mencionando de que tu papá inmigró a otro país, no sé si vos nos puedas decir de qué país sos. bueno, les voy a dar más o menos una información un poco exacta. Yo soy de Honduras. eh, Actualmente resido en Juticalpa, Juticalpa Olancho. Entonces, bueno, voy a seguir con la anécdota que les estoy contando. Mi papá mandó a traer a mi hermano, como les dije, mi hermano logró llegar. Ya empezaron a ser los dos el sustento fundamental y el pilar de la familia. Al estar allá, desgraciadamente, a mi hermano un accidente que le sucedió, le costó estar un año en cama, perdón, donde él no podía trabajar porque le habían fracturado un pie. Entonces, pues, él no tenía accesibilidad al trabajo. A mi papá se le dificultaba más porque, pues, como ven, me imagino que Adrián sabe lo caro que es vivir en Nueva York. Sí, es claro. Este, Los gastos que mi papá tenía era ayudar a mi familia, darle de comer a mi hermano y estar pendiente de él ahí también, donde mi hermano estaba, desgraciadamente, podría decirse, hospitalizado en ese momento. Ok, en ese momento, solo estaba tu papá y tu hermano aquí en Estados Unidos. Ya tu demás Eh, familia con vos estaba en Honduras. sí, solo ellos. Bueno, déjame decirte que yo todavía para ese tiempo no había nacido. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, pues mi hermano al tener un año empezó a trabajar de nuevo. Él se, se ganó la lotería, se ganó, vamos a decirlo así, que una cifra considerable de dólares. Solo imagínense ustedes que fueron eh, más de 6 cifras Una buena en- cantidad de dinero que le sirva para vivir mucho tiempo relajado. para vivir mucho tiempo, con propiedades y todo. Ok. Al pasar eso, pues obviamente eso es obra de Dios, eso es Dios quien lo hace, Dios te premia de esa forma porque mi papá al vivir en esa extrema pobreza, mi papá nunca se quejó, mi papá nunca murmuró por las cosas que le pasaban, mi papá nunca murmuró ni se quejó por no tener un plato de comida en la casa, nunca mi papá murmuró por eso. Y ya Dios hace las obras y pues eh, le dio ese premio en pocas palabras. Se vinieron para Honduras de regreso, estuvieron viviendo, nacieron mis demás hermanos y por último llegué yo. Ok, entonces vos naciste, por así decirlo, como decimos nosotros los hondureños y creo que el centroamericano, naciste en jaula de oro, Nací donde en tu Jaula de Oro. familia ya prácticamente podría decirse que tenía, quizás, no sé si decirlo ricos, pero sí tenían mucho dinero. Podría llamarse ricos, podría Ok, llamarse ricos. Em, pues vinieron mis hermanos, ¿verdad? Ya nacieron, nací yo en el 2003. En el 2003 nací yo. Eh, esos momentos, ustedes saben que uno de niño pues no tiene mucha memoria. Al 2012 yo ya tenía 8 años y en el 2012 fue donde pasó una de las cosas que más nos destruyó como familia. Eh, lastimosamente, en esta vida, pues como se dice, confiar es bueno, pero no confiar es mejor. sí. Mi hermano mayor, el que se ganó la lotería, se hizo de malas amistades, de malas amistades que te palmaban, te daban ánimo,
Ya cuando te ibas decían, este verga, vamos a dejar en la calle, este verga lo vamos a dejar así. Ujú. Entonces, pues mi hermano empezó a perder mucho dinero. Desgraciadamente, a mi papá, que un día, recuerdo bien, fue un sábado por la mañana. Nosotros tenemos tres fincas y una de ellas está en la carretera principal donde vivimos, una de las fincas. Mi papá todas las mañanas se levantaba, leía la Biblia, se tomaba una taza de café mientras leía la Biblia y al despedirse le daba un beso en la boca a mi mamá. Fue Se curioso. podría decir que era una familia bien unida. Nuestra familia siempre ha sido una familia bien unida. Siempre estábamos cuando se necesitaba, siempre estaba uno, estaba el otro. Y pues recuerdo bien, fue un sábado. Yo estaba donde mi hermano. Mi papá pasó y me preguntó que si yo quería acompañarlo ese día a la finca. Yo le dije que sí, que estaba bien, que yo lo quería acompañar. Yo tenía 8 años en ese momento. Ok, Todavía, aquí se me da una pregunta. ajá, Para ese tiempo, tu hermano, el que se ganó la lotería, ¿cuántos años más o menos él tenía? No, quizás no eh, una cantidad exacta, sino que alrededor entre 20, de 20 a 30, de 30 a entre, 40, entre 30 y 40. 30. Y Entre para 30 ese y 40. tiempo, ustedes ya habían hecho varias inversiones bueno, Sí, tu hermano o tu papá ya habían hecho varias inversiones él tenía del dinero que se habían ganado. propiedades, fincas, ganado, todo Ok, legalmente, pues, nada de otro mundo. ok, Entonces, pues, me fui con él ese día a la finca. Esa finca quedaba a la orilla a la orilla de la carretera, como les estoy contando. Estas cosas que les voy a contar para mí son extremadamente delicadas y son muy fuertes. Yo llegué con mi papá a la finca. Mi papá parqueó el carro retroceso porque se acostumbra a que la leche se saque en yogos y luego se le va a vender a la Sula. Nosotros le vendíamos directamente a un proveedor de la Sula. Para las personas que son de Honduras, pues van a saber que es la Sula. según, Entonces, pues mi papá parqueó el carro de retroceso. Yo me quedé en el carro. Yo, como era un niño de 8 años, me acuerdo perfectamente que estaba parado sobre el asiento de adelante del copiloto, cuando de la nada llegaron dos vehículos tipo turismo, uno color negro y el otro color azul, azul oscuro, y se bajaron 8 personas fuertemente armadas, con 8 personas. 8 personas fuertemente armadas, y habían dos que estaban dando vueltas por rutineando, esperando que mi papá llegara. Constaba de 10 personas eso. Pues llegué, pasó eso, se bajaron las 8 personas armadas. Eh, mi, mi papá al ver eso corrió asustado a querer subirse al carro de nuevo. Cuando él se subió, uno de los sujetos con el fusil le golpeó la cara y le rompió esto de aquí, le rompió la parte de la nariz. Mi papá iba botando sangre. Yo bien recuerdo que yo les decía que lo soltaran, que lo dejaran. Y les voy a decir que les voy a ser sincero que una de las cosas más fuertes con las que he cargado hasta el día de hoy es que me arrepiento de haber sido un niño en ese momento, de no tener la capacidad, la mentalidad de ser un hombre y de poderlo de haberlo podido Defendido. ayudar, haberlo podido haber defendido. Los otros secuestradores encerraron a los trabajadores de nosotros, porque estaban los trabajadores ahí también, ellos fuertemente los encerraron y pues lastimosamente se llevaron secuestrado a mi papá. Inmediatamente yo solo pensé en mi mamá. Para mí, hasta el día de hoy, mi mamá es el ser que yo más amo en este mundo. Mi mamá
Creo que todos los hijos somos así. Nuestra mamá es nuestra pieza fundamental en la vida. Y para ese Pues momento, cuando le pasó eso a tu papá, cuando se llevaron a tu papá, ¿a vos te dejaron en el vehículo? yo quedé en el vehículo. Llegó, podría decirse que el mejor amigo de mi papá. Le llamaron, le dijeron que había pasado tal cosa y él llegó a recoger el vehículo y me llevó a casa donde mi hermano. Yo llegué, salí con mi hermano, la esposa de mi hermano, salieron como locos, la esposa de él llorando, eh, porque ella había vivido algo similar muchos años atrás, que pues yo desconozco exactamente cómo fue todo eso, de la familia de ella, ese tema no lo vamos a tocar. Entonces yo, pues, estaba me recuerdo que mi cuñada me andaba chinada en las piernas, era un niño, como les digo, de 8 años, un niño inocente. Nos llevaron, fuimos hacia la posta a poner la denuncia y en mi cabeza solo salía quiero ver a mi mamá. En mi cabeza solo quiero ver a mi mamá. En mi cabeza quiero ver a mi mamá y quiero ver a mi mamá. Mi mamá siempre por las mañanas, cuando mi papá se iba, ella iba a moler masa y se iba a dejarle las tortillas calentitas a mi hermana que vivía cerquita donde nosotros. Cuando yo llego a la casa donde vivían mis padres, encuentro a amigos cercanos, que son amigos que yo lo he dicho, que yo daría la vida por ellos, porque en esos momentos tan difíciles ellos no dijeron que no, ellos no dejaron de apoyar la familia. Entonces yo llegué a mi casa con mi hermano y la esposa de mi hermano y encontré a todos mis hermanos con las puertas cerradas de la casa, rodeados, sentados en el mueble, todos, en 3 muebles, sentados todos mis hermanos y varios amigos. Un silencio que lo único que se escuchó fue el llanto mío. Y a mí me Para, gusta, perdón, para este tiempo de este suceso que nos estás comentando, ¿cuántos años tenías? 8 años, como les estaba contando. 8 años. 8 años, yo tenía 8 años, era un niño todavía. Eh, a mí me dolía tanto porque yo era, por decirlo así, sin menospreciar, era el hijo favorito de mi papá. Era el más apegado a él. Era el pegado a él, mi papá siempre me andaba donde fuera. Mi papá me consentía como ninguno, de hecho mi mamá muchas veces se molestó porque me consentía demasiado y él decía que yo era lo más importante que tenía para él en esos momentos. Yo en ese silencio yo fui el que grité, lloré, pregunté por mi mamá y nadie me dijo nada. Solo dijeron que estaba donde mi hermana. Yo salí corriendo para donde mi hermana. El cuarto de mi hermana tenía 2 camas y en medio de las 2 camas había un pasillo. O no un pasillo, podría decirse un pasillo pequeño que dividía las 2 camas. Fue una de las cosas que más me dolieron en ese momento a mí, como, como hijo. Fui a encontrar a mi mamá tendida, llorando por mi papá. Cabe recalcar, y un dato extra, mi papá le fue infiel a mi mamá. Yo tengo una hermanita por aparte, pero mi mamá nunca lo dejó porque ella supo todo lo que mi papá hizo por ella, lo que hizo por mis demás hermanos cuando no tenían nada, que siempre estuvo ahí, nunca renunció a ella en esos momentos. Mi mamá lo perdonó después de eso. Entonces, ese es un dato extra que les estaba contando. Y creo que no te, Entonces, creo que no te he preguntado más o menos cuántos años tenía tu papá en ese momento. ¿De 40 a 50, de 50 a 60? de 50 a 60 años tenía mi papá. ¿Y tu mamá cuántos años tenía en La ese? misma, la Son de la misma misma edad. edad. Sí, son de la misma edad. Era 4 años menor mi mamá que mi papá. Entonces, pues
eh, pasó eso. La familia empezó a consternarse. Mi papá, donde residíamos nosotros, era una persona muy querida. Pues no sé si las personas evangélicas saben de eso, pero los católicos creo que saben de cosas así. Mi papá era lo que se le llamaba un delegado. Él salía a misionar, salía a hacer celebraciones, como se les dice a los católicos, y a mi papá lo quería mucha gente. Era una exageración de gente que quería a mi papá, que lo apreciaba, porque mi papá era la persona, Era lo que muy le tocaba, conocido en el lugar donde ustedes vivían. a mí me conocía, pero no por tener dinero, sino porque mi papá prefería quitarse la comida de la boca a él y dársela a alguien que la necesitaba. Ok, Prefería quedarse sin comer él y darle a alguien que comiera. ok, disculpa que te interrumpa, Anónimos. Veo que me están preguntando muchos en el chat qué es lo que estamos haciendo ahorita y qué es lo que estás contando o quién sos. Les voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta este momento. Para los que no sabían, pues hoy es el primer episodio de un podcast en el cual vamos a estar invitando a personas en el que nos van a contar relatos que han vivido en el tiempo que tienen de vida. Entonces, en este caso es una persona que por obviamente razón vamos a omitir el nombre de él. Solo podemos decir lo que él ha dicho, que él es de Honduras y nos ha comentado que él era una familia, era de una familia que era pocos, pero eran bien unidos y que no eran un poco de escaso de recursos, en el cual por ese motivo el papá de él tuvo que emigrar hacia Estados Unidos y poco tiempo después se llevó al hermano, en el cual el hermano tuvo un accidente, ¿verdad? Tuvo un Pues, accidente y pues en ese tiempo de recuperación él se ganó la lotería y por ganarse la lotería pues ellos decidieron regresarse a su país, obviamente donde estaban su familia y con dinero pues ellos empezaron a invertir en fincas y otras empresas. Entonces, por medio de eso, pues lastimosamente secuestraron a su papá. Él solamente tenía 8 años cuando pasó eso. Y lo secuestraron al frente de él. Él iba en el vehículo solamente con el papá. Y hasta este momento está la historia. Él es de Honduras. Entonces, así más o menos va lo que es la dinámica del día de hoy. Y pues él es nuestro primer invitado y nuevamente gracias Anónimos por aceptar la invitación. Gente, no, gracias esto porque siempre van a haber personas, no, que este es actuado, que este es amigo tuyo, que ya se pusieron de acuerdo. Em, yo traigo a personas invitadas en el cual pues voy a traer personas invitadas en los cuales ellos se ofrecen a contarnos las historias. Si es verdad o no es verdad, pues solamente él va a saber. Yo no soy quien para juzgarlo si es verdad o mentira. Solamente yo estoy aquí para escucharlo y, y él no va a contar su historia. Ahí depende de ustedes si le creen o no le creen. Pero obviamente Honduras es un país donde estas cosas suelen pasar muy a menudo. Y como les digo, ahí es decisión de ustedes si le creen o no le creen. Yo no soy quien para decirles si es verdad o mentira. Solo estoy aquí para escucharlo y transmitirlo a ustedes también para que puedan escuchar una historia que es interesante y también un poco doloroso. Entonces, ahí es decisión de ustedes y si creer o no. Yo simplemente le doy gracias a Anonymous por participar en el primer episodio. Y pues nada, hermano, seguimos contando de tu vida. bueno, a mi papá lo secuestraron un 24 de mayo. Eh, miento, un 24 de marzo. Fue un 24 de marzo. Eh, esos días fueron unos días muy difíciles que vivimos como familia. Mucha gente se acercaba a nosotros a dar ánimo, a mostrar palabras de apoyo, que pues ustedes saben que, no les voy a decir que ustedes saben porque pues no creo que todos hayan pasado esta experiencia que viví yo, una muy mala experiencia siendo un niño.
Eh, eh, pasaron 6 días del secuestro de mi papá. Mi hermano, uno de mis hermanos era el único que tenía comunicación con él. Eh, los secuestradores pedían solo hablar con él. Y les voy a contar algo, gente, que mi papá siempre decía que no nos preocupáramos por él, por si le hacían algo, que él ya había hablado con Dios, que él ya le había pedido perdón a Dios por sus pecados y que el alma de él estaba tranquila. Fuerte. Y si a un caso pasaba algo grave, algo malo, que no nos sintiéramos mal, que nos quedáramos siempre con los buenos recuerdos que vivimos de él, de los momentos agradables que tuvimos como hijos y sobre todo, recuerdo que esas palabras siempre me las dice mi hermano, que mi papá le dijo eh, que cuidaran de mí, que era lo único que les encargaba en la vida, que cuidaran de mí, que yo era lo más importante y lo más valioso que tenía en ese momento. Como les dije, pasaron 6 días de eso. ¿Vas a comentar algo, Adrián? Sí, te quería preguntar, en el transcurso de esos 6 días, ellos se comunicaron con ustedes para pedirle alguna Sí, cantidad de dinero por el rescate. se pidió, como te estoy contando, en esos días se hablaba con mi papá, que en esos días fue que él comentó eso que te digo, de no, de no preocuparnos porque algo más pasaba. En esos momentos, lo que les estaba contando de las amistades, nuestra familia ya estaba con pocos recursos. Mi hermano estaba perdiendo mucho dinero por malas amistades que le robaban. Por ende, déjenme decirles que yo soy igual que he agarrado un carácter así. Soy de poco confiar, soy de pocos amigos y no me gusta estar rodeado de mucha gente. Quizás por las cosas que yo viví de pequeño me hicieron llegar a ser este tipo de persona. Entonces, al séptimo día, cabal recuerdo, fue un viernes por la noche. Eh, hicieron una maratón, una maratón donde todo el pueblo se sumó, donde se nos mostró el apoyo que nos tenían como familia, el apoyo que le tenían a nuestro apellido, a nuestro padre. Mucha gente donaban pizzas, donaban garrafones de agua, otras personas en efectivo. Fue algo inmenso, fue algo grande donde vivimos nosotros. Fue algo que se dio a conocer mucho. Eh, pues el sábado se recolectó el dinero, un sábado, se recolectó el dinero para poder pagarse el rescate de mi papá. Como les comenté, quien recogió el vehículo cuando mi papá fue secuestrado fue el mejor amigo de él y nosotros como familia estuvimos de acuerdo que fuera él quien, bueno, estuvimos de acuerdo porque él fue el quien se ofreció a ser el quien entregara el dinero. Bien recuerdo eh, una de estas cosas, que el día que él salió a entregar el dinero, habían elementos de la policía eh, apoyándonos con inteligencia, pues para rastrear llamadas y todo eso. Ok, eso es lo que te iba a preguntar, si en ese momento, en el transcurso de esos 6 días que nos comentaste de que pasó tu papá secuestrado, ustedes se comunicaron con la policía, pusieron denuncia, ya que normalmente los secuestradores, pues, porque he visto casos, ellos utilizan también, eh, utilizan amenazar a la gente, psicológicamente amenazarla, que si hablan con la policía le van a hacer daño, que esto y lo otro. Entonces, esa es la pregunta que yo te quería hacer también, que si en ese transcurso del tiempo ustedes ya se habían comunicado con la policía. Sí, sí, desde el primer momento la policía nos brindó inteligencia, nos brindaron elementos de inteligencia y antisecuestro. Bueno, desde el primer momento se hizo eso. Ese día por la noche, los elementos de la policía y de inteligencia que estaban con nosotros y pues ciertos familiares,
ciertos familiares que por obvias razones yo no voy a mencionar, eh, han sido familiares pues que se les ha dado a respetar mucho, pero por andar en cosas, no cosas ilícitas, pero han sido personas que han andado armadas, con armamento fuerte siempre y todo el rollo. Eh, ese, ese día recuerdo que ellos estaban juntos con nosotros, con la policía. Se reunió toda la familia, estaba toda la familia principal de nosotros, hermanos de mi papá, la mamá de mi papá, el papá de mi papá y elementos de la policía, de inteligencia y pues familiares, como les digo, que tenían sus armas de grueso calibre también. Todos hicimos un rondo súper grande, un rondo pues súper grande. Y déjenme decirle que esto fue algo muy emotivo que a mí siempre me genera nostalgia recordarlo. No porque pues, tengan que ver algo así con armas y eso, pero todos, las personas que andaban armadas y con chalecos antibalas, agarraron los chalecos y las armas, pero todos, las personas que andaban armadas y con chalecos antibalas, agarraron los chalecos y las armas y las tiraron en medio del rondo donde estábamos todos nosotros, y se pusieron a orar y a pedir por la vida de mi padre. El amigo de él salió como a eso de la 1 de la mañana a entregar el rescate. Él, se- él, él era el único que estaba teniendo comunicación con los secuestradores en ese momento. Lo estaban llamando vía teléfono. Y aparte tenía alguien de los secuestradores que lo estaba siguiendo a él y lo estaba monitoreando por si él quería llamar a la policía o hacer algo estúpido. Entregó el rescate. Él dejó el dinero donde se le había dicho, que por obvias razones tampoco voy a mencionar el lugar. Eh, se le, se le Se le ordenó a él dejar el dinero en una bolsa, maleta, un bolso, bolsillo o algo así como le dicen. Eh, lo entregó y se regresó a casa. Nosotros esperando la libertad de nuestro padre un domingo. Y déjenme decirles que aquí fue donde empezaron los días más duros. A la edad de solo tan solo 8 años, yo empecé a convertirme en un hombre. El dolor me hizo convertirme en un hombre. Yo me levantaba por la madrugada y encontraba a mi mamá llorando bajo la luz de la luna, y no podía decirle más nada porque en mí, gente a la edad de 8 años, no había como mucho que decir. Mi mamá lloró mucho, mis hermanos sufrieron mucho, yo sufrí mucho eso. Es un dolor que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ni a mi peor enemigo le deseo ese dolor. De ver a una madre llorar de esa forma, a una esposa llorar de esa forma. A los 2 días, mis hermanos ya desesperados empezaron a buscar en las morgues de San Pedro y Teus. Y en la morgue de San Pedro se reportó que había un cuerpo que tenía 2 días de no estar tenía 2 días de haberlo levantado y no había sido reconocido. Mis hermanos fueron para allá. Cuando reconocieron el cuerpo, no lo reconocieron por la cara, lo reconocieron por la ropa. A mi papá lo golpearon, lo torturaron y le hicieron una de las peores muertes posibles que alguien puede tener. Eh, Mis hermanos incluso sellaron el ataúd. Nosotros no pudimos ver a mi papá con el ataúd destapado. Eh, el día del velorio de él, habían más de
más de 800 personas en una colonia donde íbamos nosotros. No había espacio para un carro más. Todos llorando la muerte de mi papá. A mí no se me va a olvidar cómo el día que nosotros estábamos en nuestra casa velando a mi papá, dos de los secuestradores estaban en una cantina bebiendo el dinero que se les había entregado por el secuestro de mi papá. Y eh, lastimosamente no mataron a mi papá, me mataron a mi viejo cuando yo solo tenía tan solo 8 años. Sí, sí, loco. Siento mucho, man, porque sí es una historia bien, bien complicada. Momento Eh, eh, creo que a menos a mí no me ha tocado pasar un dolor así, pero creo que eso es un dolor que es imaginario, loco. Ese dolor es difícil y más cuando se trata de un niño de 8 años que vivió todo eso delante de él, pues, que todo eso pasó delante de él y a su corta edad, pues, más como nos contás que eh, eras muy apegado a tu papá y tu papá era muy apegado a vos, que vos vivas eso de frente, sí es algo que es bien, es súper heavy, loco, súper, súper fuerte. Y yo te quería preguntar, ¿ustedes nunca como sospecharon si él tuvo problemas con alguien, si él alguna vez lo amenazó a alguien o si alguien, no sé, que ustedes conocieran quería hacerle daño a ustedes o quitarle parte del dinero de ustedes? No sé, ¿nunca sospecharon de alguien? ¿O llegaron a un momento saber quién era? Desgraciadamente, pues con el tiempo, pero ese tema lo quiero tocar un poquito más adelante. Quiero continuar con la historia. Nosotros, pues, lastimosamente, como les digo, tuvimos que enterrar a mi papá. A mi papá le hicieron misa. Recuerdo que yo llegué tarde a la misa de él porque un primo me llevó, mi primo me acompañó. Y esto que les estoy diciendo no es ninguna mentira, no, esta es una historia 100% real, es algo que me pasó a mí. Inclusive tengo algunos mensajes ahí de mi hermano que siempre me los recuerda. Hay palabras que él siempre me las recuerda. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué llorando a abrazar a uno de mis hermanos. Cabe recalcar que no es mi hermano mayor el que se ganó la lotería, es otro hermano con el que yo tengo una relación, podría decirse así, de padre a hijo. Él para mí se convirtió en mi padre. Él para mí él lo es todo después de mi mamá. Y cabal recuerdo que ese día yo llegué, nosotros estábamos en la primera banca como familia, como hijos, llorando frente al ataúd de mi papá en plena misa. Y eh, el mensaje que les digo que mi hermano siempre me lo recuerda es que una vez yo le escribí llorando a él porque me sentía mal por X razón. Y él me dijo, loco, me dijo, ¿sabes cuándo fue o me lo dijo así, loco, me dijo, las lágrimas son para los cobardes, me dijo. La última vez que yo lloré, me dijo, fue cuando te vi llorar a vos frente al ataúd de mi papá. Y desde ese día me juré que no te iba a faltar nada. Y esas palabras me llegaron al corazón. Siempre yo tengo los mensajes ahí, incluso los tengo en destacados. Y siempre, siempre él estaba para mí. Siempre. Eh, Enterramos a mi papá. Yo lastimosamente caí en una etapa de depresión, podría decirse, un terror. Yo con 8 años no podía ver un carro, por decirles así, una Hilux, un turismo, un carro que se mirara algo lujoso, porque a mí me daba miedo, porque yo pensaba que a mí me iban a hacer daño también. Yo viví con un trauma durante un año, gente. Un año con un trauma que hasta el día de hoy ha sido muy difícil superar. Ha sido un trauma completamente difícil de llevar. Eh,
Lastimosamente, mi papá murió perdón, lo recuerdo que lo enterramos, creo que fue un 3 o un 4 de abril, si no lo recuerdo, pero por ahí fue uno de esos días. Y pues nosotros, como les digo, hemos sido una familia bien pegada. Lastimosamente, un tío que vivía con nosotros en la misma casa entró en depresión a base de la muerte de mi papá. Él amaneció muerto un domingo. Cabal recuerdo que yo andaba en Ceiba, andaba acompañando a mi hermano porque mi hermano andaba haciendo unas vueltas de la boda para casarse. Eso fue un año después de la muerte de mi papá. Y perdimos a otro ser querido. 4 meses después de haber fallecido mi tío, mi abuelito falleció por lo mismo, por depresión, al haber perdido a dos de sus hijos, al haber atravesado un momento tan difícil. Mi abuelito se nos fue al cielo. Gente llevaba en un trayecto de un año y 5 meses, yo ya había perdido 3 familiares cercanos. Eh, ¿cuántos, cuántos años tenía más o menos tu abuelo en ese momento? Mi abuelo tenía entre 80 y 90 años. Algo que te quería preguntar, después de lo que pasó con tu papá, ¿ustedes siguieron en la misma casa, se mudaron para otro departamento, otra colonia, o siempre siguieron en el mismo lugar? Siempre seguimos eh, viviendo en el mismo lugar. Eh, la única que se nos mudó un tiempo, como 3 meses, fue mi mamá, porque ella estaba en una clase de depresión más profunda que nosotros. Gracias a Dios a ella en ese tiempo le dieron la visa y pues nosotros, bueno, mis hermanos mayores, la mandaron a Estados Unidos. Mi mamá estuvo viviendo 3 meses, creo, en Estados Unidos por la depresión que ella causaba. Después de eso, gente, eh, pasamos 3 años después de la muerte de mi papá. Yo puedo decirles y les soy sincero que hasta el día de hoy yo no he superado la muerte de mi papá. Tampoco he superado que 2 de los 10 secuestradores aún siguen con vida o no están presos. Y aún cargo con ese resentimiento que yo sé que no me va a llevar a nada bueno. Pero créanme, gente, que cuando ustedes viven algo así, les hacen un dolor tan grande en la familia, que les hacen perder seres queridos de tanta importancia, ustedes llegan a empezar a sentir ese resentimiento por eso de vida, o por lo sucedido. 3 años después, nos volvió a pasar algo terrible, que ya estoy fuera de contexto del secuestro de mi papá. Mi abuelita falleció, cabe recalcar que falleció la abuelita de mi mamá, falleció mi abuelita y fallecieron dos tías, un tío, perdón, y una tía. eh, Profundamente más en depresión. Hasta el día de hoy, gente, yo estoy en profunda depresión. Sufro de ansiedad, tengo mucho estrés, eh, duermo 3, 4 horas diarias. eh, no puedo dormir, nomás toda la noche de puro pensar y pensar tantas cosas, tantos problemas, tantas cosas que pasaron, lo diferente que hubiese sido si mi papá siguiera con vida, las cosas como hubiesen cambiado si el viejo siguiera aún aquí con nosotros. Mi mamá volvió a caer en depresión y créanme que esto no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie porque al final duele perder a un ser querido, duele horrible, pero duele más ver cómo tu propia madre está sufriendo por dentro, ver cómo tu madre está tan cansada de llorar,
tan cansada de sufrir y no puedes reprocharle nada a Dios, porque al final sabes que son pruebas que Dios te pone, al final sabes que son pruebas que Dios les pone a la familia. Entonces, este ha sido mi pequeño relato de lo sucedido con mi papá. Esto fue en el año 2012. Eh, como les conté, tenía 8 años, actualmente tengo 21 y espero los haya entretenido. Para mí pues ha sido como un desahogo poder contarles esto. Yo tenía muchas ganas de contarlo porque estas cosas no las hablo con nadie y si me puse de incógnito es por seguridad propia, por seguridad de mi familia y pues agradezco mucho a Adrián por el espacio. La verdad que a veces todos necesitamos desahogarnos y desenvolvernos de toda esa presión fuerte que llevamos dentro. Eh, bueno, para Y finalizar, preguntas que sean, sí, para finalizar, pues, mira, aquí te voy a leer lo que en el chat pues me comentan que me dicen de que te diga que vayas al gym porque eso te serviría para despejar tu mente, ya que sería una terapia para vos. Y también me dicen que te pregunten si al final ustedes supieron quiénes eran los que atentaron contra la vida de tu papá. bueno, para responder la primera pregunta, yo estuve yendo al gym hace un año, creo, pero dejé de ir básicamente por lo mismo. Porque como les digo, soy una persona bastante solitaria, tengo muchos amigos, pero me gusta estar mucho solo. Y pues actualmente no estoy yendo al gym, pero pues tengo pensado pronto y espero pronto yo poder empezar a recuperarme y entrar al gym. Y en base a la segunda pregunta, sí, nosotros nos dimos cuenta quiénes fueron. Y como les comenté, de, al principio yo dije que andaban dos, que andaban viendo cómo llega, a qué hora llega mi papá a la finca y todo eso, o sea, en el momento que él llegaba. Y esas dos personas eran trabajadores, habían sido trabajadores de mi papá en un tiempo. Entonces podría decirse que a mi papá, quienes lo entregaron, fueron unos ex trabajadores de él. Más por ende, por eso les digo, menos confío yo en la gente. Porque si a mi papá lo entregaron, las personas a las que él les daba de comer, ¿quién nos puede esperar a nosotros? Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta, a las preguntas que le hicieron a Adrián. Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta o algo, Ok, eso es lo que te iba a mencionar. No sé si me regalás unos 5 minutos más para... Vamos a hacer unas dos preguntas nada más del chat, ya que ya hicieron otras. Entonces vamos a ver que el chat, si quiere participar en hacerte algunas preguntas. Y si no es pregunta, pues también darte algún consejo o, o algo, pues te voy a leer también aquí que me dice Ale Chirinos. Dice, sería bueno que él asistiera o se acercarse o que te acercaras a Dios, que eso te lo recomienda mucho. Y también dice que te manda muchas bendiciones a vos y a tu familia. Ale, muchas gracias por esas palabras. Pues déjeme decirle que yo soy bastante llegado a Dios. No le voy a decir que voy todos los días a la iglesia o que voy cada domingo a la iglesia, pero pues siempre antes de acostarme y cada vez que me levanto yo le doy gracias a Dios por seguirme teniendo con vida, pues por tener a mi familia con salud, a pesar de los unos mil problemas que hay. Y pues agradezco mucho sus palabras y también muchas bendiciones para usted y su familia. Y pues gracias por sus lindas palabras. Ok, una pregunta más y leo el último comentario. Me dice Findecito, que me dice que te admira mucho porque a pesar de que fuiste un niño, eh, por lo que pasaste, que aún seguís de pie, que te admira mucho. Y también me dice Marce que vayas a terapia con un qué rara esta palabra, nunca la había escuchado, tanatólogo,
que te va a ayudar a sacar lo que tenés guardado. También Montana dice que lo único que tiene que decirte es que queda nada bueno, que no queda nada bueno tener secuelas de resentimiento, que al final eso más bien te puede trastornar y actuar de una manera que no es tu personalidad. Eso es Eh, el último. Y con la última pregunta, eh, dice que si las personas que atentaron contra tu papá o otras personas, no lo sé si han vuelto querido atentar contra ustedes. pues esto que les voy a decir es un poco delicado. Las 10 personas solo hay 2 vivos. Y actualmente ellos no residen aquí en Honduras, pero pues ya fue Dios quien se encargó de hacer justicia con ellos. Y actualmente, como les digo, solo hay 2 de los 10 secuestradores vivos, que ellos 2 pues no residen actualmente en Honduras. Y gracias a la Finecito, Tana creo que fue el otro, y Marce por sus palabras, tomaré mucho en cuenta y en consideración lo que me han recomendado. Y pues les agradezco mucho también por tomarse su tiempo de estar aquí. Pues Y no, pues, pues de mi parte, Anonymous, te quiero agradecer por la oportunidad que me diste para poder que tú puedas comunicarles o contarles parte de tu historia a mis seguidores y también a mí. Y primero que todo, pues decirte que lo siento mucho por lo de tu papá, porque eso creo que es algo que es muy difícil de superar y creo que uno nunca lo supera, lo asimila sí o aprende a vivir con eso, pues, pero creo que superar, creo que nunca se puede superar la muerte de un familiar y mucho menos la de un padre. Y aún habiéndolo vivido desde niño, pues. Entonces, yo te quiero decir de que fuerza, bro, y que bendiciones para vos y tu familia. Y algo de las cosas, como decían, pues, si todavía tenés muchas cosas guardadas en tu corazón que a la mejor persona que vos se las puedes contar o las puedes hablar es con Dios. Él es el único que te va a escuchar y vos hablando de corazón con él, él te va a dar las mejores respuestas. Así que yo, pues nada, agradecerte nuevamente por ser la primera persona que decidiste en abrirte con nosotros y también por ser la primera persona que me das la oportunidad de este primer episodio en mi podcast. Y pues nada, bro, no sé si tenés algo que decirles a ellos para despedirse y con eso terminamos. bueno, pues agradecerles a las personas que se quedaron pendientes del live, principalmente Adrián, y primeramente agradecerte a vos por el espacio, por la oportunidad por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Pues agradecerle a las demás personas, ¿verdad?, que estuvieron ahí en el live, a las personas que dejaron su comentario y también a las personas que mostraron sus bonitas y lindas palabras de apoyo. Pues yo me voy despidiendo. Eh, Fue un gusto haber estado aquí. Eh, Como último consejo, como como última palabra que les dejo en este podcast, es no confíen tanto en las personas, que a veces hasta la persona que menos esperamos los puede traicionar. Y pues fue un gusto estar aquí. Gracias Adrián nuevamente por la oportunidad y que cuídate, que tengas una bonita noche. Ok, gracias, bro. Ahí, cuídate y bendiciones ahí. Buenas noches. Bueno, Gracias. pues. Y pues nada, esto es todo por hoy, gente. Muchas gracias, muchas bendiciones para ustedes y nos vemos hasta la próxima, gente. Bendiciones y chao para todos.